Dios les bendiga. Yo soy el pastor Daniel Vargas Mena, pastor general del Centro Cristiano Calvario en Newark, New Jersey, y miembro del consejo directivo de Worldwide Apostolic Network Incorporated, WANI. Y es como tal que vengo delante de ustedes porque hemos decidido esta semana, durante los 7 días de la semana, decir las 7 expresiones que proclamó Jesús en la cruz del Calvario el día que fue sacrificado. Y hoy me toca a mí la tercera palabra, que se encuentra en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, donde dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Como hijo de Dios fue el unigénito del Padre, fue el único hijo de Dios engendrado, es el postrer Adán y la herencia espiritual impartida por Dios a la humanidad a través de él, no a través de Adán. Como hijo de Dios siempre obedecía lo que el Padre le decía y no hacía cualquier otra cosa. Mire que muchas veces alguien le dijo que hiciera algo, aún su propia madre en la boda de Caná de Galilea, y él no hacía caso. Por eso desde niño le decía a su madre: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora, como hijo de hombre, por su naturaleza humana, era el primogénito de María y como tal tenía deberes y responsabilidades con la mujer que le dio a luz. No estaba supuesto en sentido natural y general a que él muriera primero que su madre, pero allí estaba, despojado de su naturaleza divina, que es lo que dice Filipenses capítulo 2:7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra despojar es la palabra que no en el original, que traduce vaciarse, neutralizarse, quedar sin efecto. Lo que quiere decir que Jesús se despojó de su naturaleza divina para cumplir con el cargo del Padre. Esto es lo que se conoce en la teología como la kenosis. Jesús amaba a su madre natural y como hijo primogénito era su responsabilidad cuidar de su madre, y él muestra su amor y su cuidado y desinterés personal en que aún en el momento mismo de su agonía deja en orden el cuidado de su madre al único discípulo que estaba presente allí en la cruz. A él no le importó el estar desnudo, ni la vergüenza, ni el dolor, ni la traición de aquellos que le habían jurado fidelidad eterna. Allí estaba él cumpliendo con el mandato divino de honrar a padre y madre. Los eruditos piensan que probablemente para esa fecha ya María era viuda. Y aunque tenía más hijos de José, Jesús estaba cumpliendo su deber como el hijo primero. Quiero hacer un paréntesis en esta parte porque leí un escrito muy interesante de un amigo mariano, en donde decía que después de la muerte de Jesús, María no murió de muerte natural o de enfermedad porque ella no tenía el pecado original. Y eso no es cierto. María era una mujer santa, una mujer de Dios, una mujer que nuestras mujeres deben imitar. Pero María fue un ser humano igual que todos los otros. Nació de un hombre y una mujer y por tanto tenía el pecado original. Entonces, dicen ellos, dice esta teoría, esta historia, que 14 años después ella decidió morirse por morirse de amor. No de enfermedad, porque ella no podía morir de enfermedad. Pero entonces ella se fue a despedir de los apóstoles, oró por ellos, se despidió de ellos. Y eso también es inconcebible en la costumbre hebrea de la época, porque las mujeres no oraban por los hombres. Eso no, o sea, poniendo las manos, no lo hacían, eso era falta. Entonces se despidió y se fue y se murió. La enterraron y cuando llegó, dice que Tomás, que no estaba, que usted ve que es una comparación, entonces di que le pidió a Pedro que le permitiera dejar ir a ver y darle di que el último beso a la madre. Déjeme decirle algo, eso también es contra la escritura, porque la escritura dice que no se contaminará el hombre con mujer, con muerto. Entonces, por eso dicen que la historia está que al abrir el sepulcro lo que se encontró fue con un ramo de flores y que el cuerpo no estaba allí porque Jesús había venido a buscarlo y se lo había llevado. Lo interesante es que esta historia no está en los escritos de Juan, que Juan fue un prolífico escritor bíblico, y usted encuentra primera, segunda y tercera de Juan, el libro de Apocalipsis y el Evangelio según San Juan, y todo eso es escrito, y en ningún sitio cita eso, y murió cerca del final del primer siglo. No lo escribieron tampoco ninguno de los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los apóstoles.
sino que lo escribió un tal Juan Damasceno 700 años después de Cristo. Todo esto es para tratar de justificar la mariolatría. Nosotros no tenemos ningún problema con la Virgen, entendemos esto, pero esa historia es falsa. Pero el mismo Juan que escribió esta historia dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María murió en la casa de Juan. No, María no se murió por allá, María murió en la casa de Juan. Lo importante de este hecho que narramos en el día de hoy, desde la cruz, es que Jesús tuvo cuidado de ella en vida. Y nosotros no debemos esperar a que nuestras madres mueran para cuidar de ellas. Y Jesús nos da el ejemplo, en su momento más difícil estuvo al lado y al cuidado de su madre. Hay algunos que lo que dejan a las madres son dolores de cabeza por su mala reputación y sus malos testimonios. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo con una pandemia por un virus llamado COVID-19. Es bueno que te cuides, pero también debes cuidar a tus padres. Se ha dicho que muchas de las fatalidades en ancianos es porque se contaminan con familiares cercanos, hijos, nietos, que les van a visitar, y muchos son portadores asintomáticos. Leí un reportaje de la televisión israelita que aconsejaba mantener los ancianos lejos de los niños y de los jóvenes para que no les pongan más cargas. Esta es una expresión, entonces, en este pasaje que hemos leído en el día de hoy, del amor práctico, donde el hijo se preocupa de su madre y pasando por alto sus propios intereses, y el discípulo amado cumple con lo prometido a su Señor en la cruz del Calvario. Vivamos de acuerdo al principio que luego enseñaría Pablo, de que hay que proveer para los suyos y principalmente para los de su casa, porque él dice, quien no haga tal cosa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios te bendiga, que esta expresión de la cruz de Cristo nos sirva a nosotros para cumplir con nuestra responsabilidad con nuestros padres, con nuestras madres. Dios me lo bendiga y Dios los guarde.